Cordial saludo, estimado tutor, estimados compañeros. Mi nombre es Julio Eduardo Rodríguez Quintero, pertenezco al grupo número 14, en donde vamos a empezar a realizar el video acerca del proyecto y la explicación a continuación. Como se indican, hay 4 fases. La primera fase es análisis de requisitos. En esta fase fue a donde desarrollamos y se explicaban los requisitos que se pedían y se debían tener para poder realizar el diseño de software. Luego en la fase 2 es la especificación y diseño. Aquí fue a donde realizamos los diagramas de casos de uso. El modelo de clases que tenemos aquí. El diagrama de actividades. Y el diagrama de actividad-relación perteneciente a esta fase 2. Ahora la parte 3 es la parte de codificación. Aquí es a donde entra todo y lo que vamos a explicar acerca del proyecto. Para esta fase final de entrega del proyecto de software. En la fase 4 estuvimos consultando, haciendo consultas y definición sobre herencia y polimorfismo y tipos de polimorfismo. Entonces, comenzamos inicialmente creando nuestra carpeta donde vamos a almacenar todas nuestras clases y todos nuestros objetos para poder crear nuestro desarrollo. Comenzamos creando la clase principal, que es la clase donde vamos a llamar las demás cosas o la clase que va a iniciar. La clase que va a iniciar nuestro proyecto se llama ingresar. En esta clase es una clase pública que se llama ingresar, que extiende el componente de Java.Suite. Este componente es el que permite trabajar toda la parte gráfica. Esta es una extensión, básicamente es una herencia. Entonces, básicamente con esto lo que se permite es crear componentes gráficos y poder tomarlos y crear el desarrollo. Entonces, como podemos ver en la parte derecha, tenemos todos los botones, tenemos los componentes que nos pueden servir, tenemos paneles, tenemos botones, combo box, tenemos button, labels, etiquetas, tenemos text files, que son los componentes donde se va a ingresar texto, tenemos varios. Lo más importante acá en realidad es complementar toda la parte gráfica con código en Java. Aquí es a donde normalmente hay que hacer una conexión con la base de datos. La base de datos la vamos a explicar en un momento, pero primero explicamos esta parte y después la base de datos. Para la conexión con la base de datos se crea una clase que se llame conexión. Esta va a ser una clase pública también. Con esta clase tenemos que importar dos librerías importantes. Primero Java SQL con connection y la segunda es Java SQL Driver Manager. Con estas dos librerías se pueden hacer la conexión en la base de datos. Lo que vamos a crear es un método público dentro de este objeto que se va a llamar conexión. Aquí vamos a llenar todos los campos para poder hacer la conexión. Vamos a crear un string catch. Igualmente el string catch siempre se utiliza para hacer las conexiones con bases de datos. Siempre que veamos un string catch va a ser para base de datos. Pues acá básicamente esta clase de conexión va a ser para hacer la conexión. Luego de esto, esta clase de conexión vamos a llamarla simple en cada una de nuestras clases. En este caso la clase perfil, en la clase ingresar, perdón, en el momento de source, que es todo el código, en la parte superior, si se damos cuenta, dice crear objeto con la conexión con la base de datos. Aquí en esto lo que siempre lo vamos a llamar a crear un objeto para crear la conexión con la base de datos en cada una de nuestras clases. Este es el perfil de ingresar que necesitamos. Se necesita recoger los campos, los textos de estos dos campos. ¿Por qué? Porque en el momento de recoger este campo, el texto de estos dos campos se va a validar que esté en la base de datos. Así vamos a explicar la base de datos. Bueno, aquí en la base de datos es esta base de datos donde tenemos varias tablas. Esta es la base de datos de Fundacaquetá. Y
Bueno, en la base de datos consta de dos tablas. Tenemos una tabla que se llama proyectos y una tabla que se llama usuarios. De entre estas dos tablas tenemos los datos más importantes para la base de datos. En la tabla de proyectos tenemos todos los proyectos que se están trabajando para la Fundación Funda Caquetá. Y entre los usuarios vamos a tomar los usuarios, tres usuarios principales, que va a ser el administrador y un solo administrador, el auxiliar y el profesional. Esas son las personas que pueden ingresar al sistema. Eso es importante tener en cuenta. Hay diversos campos. Lo más importante son nombre, cédula y clave y perfil. Estos son los más importantes. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se tiene en cuenta realmente quién es la persona que va a ingresar al sistema. Bueno, una vez teniendo esto, se va a dirigir a la parte principal. En la parte principal que se tiene, aquí se añadió un componente que es un frame que simula el frame de Windows. La parte de Windows simula la parte de Windows. En esta parte superior se agregaron algunos botones de menú. Hay tres botones en inicio, que es mi perfil, cerrar sesión y salir, administrar usuarios, auxiliares y profesionales. Teniendo en cuenta que esta parte es para el administrador del sistema. Cuando no es el administrador del sistema, esos campos se van a inhabilitar. ¿Por qué? Porque un auxiliar no puede editar la información como profesional. Tampoco un profesional puede editar una información de un auxiliar. Sencillamente el administrador es la única persona que puede administrar esta información. Ahora vamos a proyecto, registro y modificación. Igualmente, registro y modificación, el administrador y consulta es el único que puede hacer. Bueno, consulta lo puede hacer tanto auxiliar como profesionales. El registro y modificación, el administrador. Bueno, teniendo en cuenta esto, cada uno de estos botones va dirigido a cada una de las diferentes ventanas. Comenzando con mi perfil, se crea un objeto que va a abrir, va a permitir visualizar la clase mi perfil. En esta clase mi perfil es una clase que permite ver todos los datos de cada usuario que ingresa al sistema. Igualmente con los demás. En este caso, cerrar sesión, cerramos la sesión, salir, se cierra totalmente todo. Administrar usuarios, en administrar los usuarios están los auxiliares. También al momento de dar clic va a crear un objeto que se va a llamar out y va a abrirlo dentro del panel principal. Dentro de este panel va a abrir la clase que es administrar auxiliares, que es el que está en esta parte de acá, auxiliares. Si nos damos cuenta, acá están los campos para administrar auxiliares, todos los campos más importantes y los campos que están en la base de datos. Cada uno de estos campos que está acá es un campo que está en la base de datos que se va a modificar. Por ejemplo, tenemos el nombre de usuario. Aquí tenemos el nombre, apellidos. Son exactamente los mismos campos. Igualmente, para administrar auxiliares y para administrar profesionales. Estas son las dos partes de edición de usuarios. Luego se tiene los proyectos. Igualmente se crea un objeto con la clase proyecto para poder abrirlo. La clase de proyectos es esta. Proyectos. Acá están. Para modificar, eliminar los proyectos. Se tiene todo el CRUD como lo habíamos especificado. De cuáles registrar, actualizar, limpiar, eliminar proyectos. Se tiene cada uno de los campos y los que se requieren en la base de datos. Se tiene un botón que permite la búsqueda. Luego vamos a explicar más a fondo para tenerlo en cuenta. Esta ventana de proyectos tiene varios funcionamientos. Cada botón realiza una determinada función. Esto lo vamos a explicar más adelante. Cuando terminemos de explicar los botones principales en consulta, igualmente llama a la clase consulta, crea un objeto de la clase consulta. Los objetos para que se crean. Los objetos se crean para poder visualizar o poder abrir una clase. Por ejemplo, esto que está acá en la parte izquierda son clases. Si yo creo un objeto
un objeto de consultar proyecto, yo voy a poder abrir esa ventana, esa clase consultar proyectos creando un objeto. Para eso se crean los objetos, para poder visualizar o también para llamar los atributos de una clase. Bueno, ya finalmente explicando cómo es el funcionamiento de cada uno de estos botones, ahora vamos a explicar la parte principal de administrar usuarios. Comencemos con los auxiliares. Con los auxiliares, como lo comentamos, se tiene todo un CRUD, que es registrar, actualizar, eliminar, limpiar. Aquí es donde ya vienen las consultas en SQL, MySQL. En cada uno de estos botones se llama un método que se crea dentro del método principal, dentro de la clase principal, que se llama auxiliares. Cada uno de estos métodos son métodos públicos. Tenemos un método público que se llama mostrar auxiliares. Ese método es el que permite mostrar los auxiliares al momento de dar clic en esta parte. Este no se puede visualizar, no se visualiza bien el botón, pero al momento de ejecutarlo se visualiza. Se crean varios métodos, un método por cada función, un método por registrar, un método por actualizar, un método por eliminar y un método por limpiar. Este método de limpiar simplemente es para limpiar las casillas que están acá. Comencemos con el método de registrar. Se tiene que hacer la consulta en MySQL, lo primero que se hace en realidad es crear una variable que almacene todos los datos que se guardan al momento de digitar, que guarde todos los datos. Luego de esto, de tener todas estas variables, se va a crear un try catch. Este try catch, esto se utiliza para las conexiones con la base de datos. Entonces, cuando vemos un try catch es porque seguro es que vamos a enviar una información a la base de datos o se está recogiendo información de esa base de datos. En este caso, lo que se está haciendo es registrar un usuario. Se hace una inserción de datos que se hace con un insert intro. Seleccionamos la tabla que es usuarios, indicamos en qué campos vamos a ingresar toda la información y finalmente ingresamos la variable donde guardamos cada dato. En este caso, por ejemplo, al momento de digitar el nombre, digamos que es Juan, se va a guardar en esta variable que es nombre en el dato de Juan, el dato que se recogió de ese campo. Y luego al ingresarlo de la base de datos, el dato de Juan, como está guardado en la variable nombre, se va a guardar en la base de datos como tal. De tal forma se hacen dos. Por eso se tiene que crear una variable que almacene los datos de cada uno de los campos en los que se ingresa información, para evitar tener problemas en que todo quede guardado en una variable y al final se pueda guardar en la base de datos. Igualmente se hace con actualizar información. Se tiene que crear variables donde se almacene la información de cada campo y se prepara la consulta de MySQL. Para preparar la consulta de MySQL se utiliza esta sentencia que se llama Prepared Statement. Se crea el nombre, puede ser cualquiera. Luego se utiliza con. Este con es la conexión que indicamos que en todos los métodos se tiene que realizar para que se pueda ingresar los datos en la base de datos. Acá tenemos el UTI. El UTI se utiliza para actualizar información. Entonces se crea un day. ¿En qué tabla? En la tabla usuarios. ¿Qué vamos a editar? Vamos a editar el nombre de usuario, el apellido, cédula, clave, cargo. Bueno, en este caso digamos que solo vamos a editar normalmente lo que va a hacer es que, como ya todos los datos están, sencillamente vamos a escoger el dato que se cambie y vamos a ver cuál es vemos el dato que se va a cambiar, que se va cambiado y se modifica el dato. Tenemos en eliminar usuarios, los usuarios auxiliares. Esta es una consulta más fácil de preparar, de realizar. Es simplemente hacer el edge from, elimine la tabla, elimine donde la tabla usuario sea igual a cédula. Básicamente lo que está indicando es: búsqueme el número de cédula que sea igual al que se guardó en la variable. En este caso, digamos, normalmente se guarda cédula, es como el ID para buscar, es como el ID para buscar en la base de datos. Es más fácil buscar a veces por cédula. Igualmente acá,
En este caso lo que estamos indicando, dependiendo del número de cédula de la persona, si vamos a eliminar ese registro, elimínelo donde la cédula sea igual. Básicamente luego lo que se hace es un if donde, perdón, un JHP, que es un mensaje por pantalla que le va a indicar si realmente quiere eliminar el registro. Ahorita al final vamos a hacer pruebas de todo lo que estamos explicando para que nos quede más claro. Igualmente un profesionales realmente no es exactamente lo mismo, sencillamente lo que cambia es que lo que vamos a hacer, que en lugar de ser igual va a ser igual a profesionales, que el cargo sea igual a profesionales y que en este sea igual a que cargo sea igual a profesionales. Aquí cambia la consulta de MSQL, es lo único. Vamos con los proyectos. Tened en cuenta los proyectos, tenemos el registro, modificación de proyectos, se hace el CRUD como ya se mencionó, como es lo fundamental. También se hace exactamente los mismos métodos. Aquí hay un método de más, que es mostrar proyectos, porque este método público normalmente se realiza para poder mostrar los usuarios a través de un botón. Este método se llama en este botón mostrar objetos, para llamar los métodos que se crean dentro de una clase. Simplemente es llamarlo de esta forma con dos paréntesis y un punto y coma. Así se llaman las clases y se crea un objeto. Sí. Bueno, tenemos mostrar usuarios. Se hace exactamente lo mismo, solo que aquí al momento de mostrarlos hay una tabla. Para crear una tabla se tiene que crear un modelo. Lo primero que se define es el nombre de la tabla. La tabla se llama modelo. Ahora, para agregar una columna a esa tabla, que es la tabla que está en esta parte de abajo, acá donde visualizamos, estamos visualizando, no se alcanza a visualizar tanto, se hace a column y se agrega. Acá en este caso comenzamos los proyectos. En la base de datos ya tenemos definido todos los valores: ID, nombre, objeto del contrato, valor. Básicamente eso mismo lo vamos a colocar aquí: ID, nombre, objeto, valor, en el mismo orden. Aquí lo que se hace la consulta para mostrar los proyectos es un select from, que está diciendo: seleccióneme la tabla proyectos donde ID sea mayor a 1000. ¿Por qué a 1000? Porque en los proyectos, en este caso, están siendo guardados desde 1001, 1002, 1003, 1004. Bueno, esta lo hicimos de esta forma, pero realmente en esta parte no es una parte tan importante, pero simplemente esta es la consulta MSQL que se utiliza. Para este caso, para almacenar estos datos y para mostrarlos en la tabla se utiliza un while. ¿Qué es un while? Un while es un ciclo de repetición que se utiliza para mostrar los datos en cada uno de los campos. Lo que se va a hacer es que el modelo, que la tabla que se creó, .add_from, que es aquí eran las columnas, aquí en cada fila. Entonces, que se cree un nuevo objeto y que en cada una de estas columnas en fila se nos vaya agregando todos los datos. Me agregué todos los ID del proyecto, todos los nombres del contrato, todos los objetos del contrato. Ahora, al momento de registrar usuarios, se hace lo mismo que en registrar proyectos, se hace lo mismo que en registrar usuario. Lo único que cambia es estos dos campos, porque son dos campos de tipo fecha. Estos dos campos son especiales, se puede decir, porque hay que convertir de fecha a string. Es lo único diferente. Lo único que se hace aquí es una conversión de fecha a string y se inserta en la base de datos. Se hace una inserción, insert in, ingréseme en la tabla de proyectos, indica todos los campos e indica los valores que hay en cada campo. Luego acá se muestra un JHPoint. JHPoint son mensajes por pantalla y hace registro y nos ingresa. Aquí lo que hace es mostrar proyectos. Llamamos el método que habíamos creado en la parte de arriba para mostrar. Bueno, en el momento que se registren, y acá se muestra que ya se registró usuario. Es una forma que se vea ya como la actualización al momento. Ahora actualizar usuario, bueno, el registro, que sea que el usuario ya se registró.
al momento de actualizar usuario es exactamente lo mismo, solo cambia la sentencia, donde se utiliza, en vez de un insert, se utiliza un octet. El octet es para modificar datos dentro de una tabla en MySQL. También se hace eliminar proyecto, que es exactamente lo mismo. Bueno, el video, bueno, vamos a hacer las pruebas y se termina básicamente esto del CRUD. Lo único que en realidad uno hace es en cada botón llamar los métodos que uno crea. En este botón de actualizar, lo único que hay que llamar el método que ya había creado. Limpiar, llamo el método que había creado. Es simplemente llamar los métodos que uno ha creado y no más. Ahora nos piden que hagamos pruebas. Bueno, vamos a ejecutar el proyecto tanto de la ventana ingresar como desde la ventana funda caquetá. Lo vamos a hacer desde la funda caquetá. Igualmente estamos llamando al método ingresar y crear un objeto que nos permite ejecutarlo. Al momento de ejecutar nos va a pedir usuario y contraseña. Vamos a ingresar el usuario y contraseña. Hay un botón que permite ocultar o visualizar la contraseña. Este botón se utiliza, lo que se hace es crear un evento que al momento de dar clic dxt clave, que es este campo, nos lo coloque en un char 0, que nos permita que la contraseña se vea, ¿sí? Esto es para ver línea de código, para ver los caracteres de password file, para poder ver lo que está acá oculto en los caracteres. Y creamos un método que nos permite ocultar. Se crean dos métodos de tal forma que al dar clic oculte y se pueda visualizar. Bueno, accedemos al sistema. En este caso nos da una alerta error. Eso se hace con un it. Esto se hace desde una base de datos. Se crea un método que se hace una consulta a la base de datos y se crea en diferentes it. ¿Para qué? Para saber si es el administrador quien está ingresando al sistema, si es el auxiliar quien ingresa al sistema o si es el profesional quien está ingresando al sistema. En este caso hubo un error en la contraseña. Lo que se va a hacer es volver a ingresarla. Una vez accedemos al sistema, se da en la parte superior a mostrar el usuario. Se muestra el número de cédula del usuario que está ingresando al sistema. ¿Esto cómo se hace? Se crea una variable que al momento de ingresar el usuario, en el método de ingresar, al momento de abrir la ventana principal, guarde esta variable y nos la muestre en una etiqueta, en un campo que se llama JG usuario. Lo que nos ve es mostrar el número de cédula almacenado en la. Una vez abierto, vamos a agrandar. Esto es como una imitación de la ventana de Windows. Es mejor trabajarlo de esta forma. Una vez agrandamos esto, vemos aquí nuestras ventanas de inicio, administrar proyectos. Comenzamos con nuestro perfil. Al momento de dar clic en mi perfil, lo que vamos a hacer es una consulta a la base de datos y va a llamar cada uno de los campos y los va a almacenar en cada una de las variables. El nombre pues lo guarda en la variable nombre, para el apellido lo guarda en la variable apellido, para la actividad de desarrollar, bueno, como en este caso, como es el administrador, nos muestra el número de cédula. Bueno, tenemos, simplemente el proyecto cargo NN y llamar bien la variable. Bueno, como es administrador, no está en ningún proyecto. El administrador del sistema, valor del contrato, este valor, duración del contrato que es indefinido, nombre de actividades a desarrollar, el administrador del sistema. Esto varía de cada persona. Que sea un auxiliar, pues va a mostrar los datos del auxiliar, y si es un profesional, pues igualmente. En este caso, el administrador de usuarios. El administrador de usuarios puede administrar tanto auxiliares, tanto profesionales. En este caso, administrarnos un auxiliar. En lo que vamos a hacer es editar uno. En este caso tenemos, al momento de seleccionar en la tabla, se van a mostrar los datos en los campos.
tenemos, por ejemplo, Ricardo Moya, Moya Montoya. Digamos que no se llama Montoya, digamos que se llama Moya Pérez. Él se llama, bueno, lo que vamos a hacer es actualizar, va a decir a usuario actualizado, y lo que hemos visualizado ahora se cambió a Moya Pérez. Igualmente con cada uno de los campos de esta modificación va a ser que vamos a buscar un auxiliar, tenemos que ingresar el número de cédula del auxiliar. Vamos a buscar uno en concreto. Vamos a buscar, por ejemplo, en este caso, Ricardo Pérez. Lo vamos a buscar y me muestra que hay dos cédulas que son parecidas, Ricardo Moya y Ricardo Pérez y Moya Pérez. Bueno, digamos que hay muchos Pérez. Cambiemos Ricardo Salinas. Vamos a actualizar y usuario actualizado. Igualmente, si por ejemplo puede haber un error de ortografía o un error en la sintaxis, se puede hacer la corrección. Vamos a salir de esta ventana y esto se hace a través de un JH Paint que va a indicar que si deseamos salir o entrar. Bueno, deseamos salir. Bueno, vamos a administrar los proyectos, registro modificación de un proyecto. Vamos a visualizar los proyectos, le damos clic en ver proyectos. Este va a llamar el método que permite ver los proyectos y lo vamos a visualizar. Por ejemplo, tenemos el proyecto 101 que es la construcción de un parque. Entonces, ahí tiene el proyecto 101, construcción del parque, nombre del contrato, construcción del parque, objeto del contrato, construir muchos parques, valor, ese es el valor, fecha de inicio. Bueno, ese es un error que a veces pasa, pero pasa solo al inicio. Bueno, vamos a registrar un nuevo proyecto. En este caso va a ser construir un parque para animales. Construir un parque para animales, construir muchos parques, valor del contrato, construir un parque para animales. Ahora, al momento de ingresar el primer usuario, bueno, nuestro primer proyecto, perdón, la fecha inicial, digamos que es el 4 de mayo, el 4 de febrero del 2023 y la fecha final que es en el 2024, que es el 15 de mayo. Al momento de agregar, vamos a decirle registrar, dice que hay un error en la llave duplicada, y es cierto, hay una llave y lo que hacemos es cambiarla. Vamos a colocar que es 107, es una llave que no se ha guardado y proyecto registrado nos sale. Aquí en el proyecto 107, como se puede visualizar en la parte superior, ahora nos permite modificar la fecha del proyecto. Es un error que suele pasar, pero bueno, en el momento de registrar el primer proyecto ya se soluciona. Y al momento de consultar proyectos podemos consultar por varias formas. Podemos consultar por el valor. Bueno, un proyecto que valga 100.000 o 1.000.000, que inicie con 1, normal. Bueno, nos va a mostrar los proyectos acá. Consulta por profesional vinculado. Bueno, puede ser que haya un proyecto que está vinculado a un profesional específico, buscamos con el número de cédula y en este caso nos muestra los profesionales que están aquí vinculados, Ricardo, Julio, Carlos, Juan, bueno, nos muestra los profesionales. Esto sería básicamente el desarrollo de acá de la parte principal. Igualmente con cada uno de los auxiliares vamos a mostrar la forma en que entraría un auxiliar. Vamos a cerrar sesión y nos dirigimos a la base de datos. Vamos a buscar un usuario que sea auxiliar. En este caso tenemos que es Ricardo Moya Pérez, que fue uno de los que modificamos. Vamos a coger el número de cédula y a ingresar la contraseña. Damos a acceder y accedemos. Como se mencionó, en este caso, como es un auxiliar, él no puede administrar usuarios, tampoco puede registrar ni modificar proyectos. Esto se hace a través de una sentencia que inhabilita campos dependiendo de la persona que ingrese al sistema. Este solo puede consultar. Él solo puede consultar, por ejemplo, por valor. Él solo puede hacer esto. O por fecha ingresamos la fecha, o si no, nunca va a mostrar este caso. Si no hay un contrato
en esta fecha en específica pues no va a mostrar contratos. Igualmente con los profesionales. También en mi perfil nos va a mostrar, él es Ricardo Moya Pérez, actividades a desarrollar, ayudar en la construcción del barrio. Una construcción de un barrio, él está en ese proyecto. También muestra el indicador de usuario. Esto es muy importante para saber quiénes son los usuarios que van a ingresar al sistema. Le damos salir, bueno, cerrar sesión, le damos en salir, desea salir, sí. Esto sería básicamente la explicación de todo el proyecto. Muchas gracias por su aporte.